la ciudadana negándose a asistir a este recinto, sabrá Dios y ella. No acudí al Tribunal Supremo de Justicia. No voy a convalidar un circo. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Comenzamos con Corea del Norte, con noticias de Corea del Norte, que anunció que probó con éxito por primera vez un misil balístico intercontinental, lo que significaría que alcanzó una nueva fase de su programa armamentístico. El lanzamiento se produce a solo días de la cumbre G20 y en el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Corea del Norte continúa provocando a sus vecinos y a los Estados Unidos, y este martes hizo su primera prueba de misil balístico intercontinental. Bajo la decisión estratégica del líder Kim Jong-un, los científicos y técnicos de la Academia de Ciencias de Defensa de Corea del Norte han probado exitosamente el nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-14. Según la agencia estatal norcoreana, el misil balístico intercontinental hizo un recorrido de 933 kilómetros, alcanzó una altitud de 3.802 kilómetros y tuvo un tiempo de vuelo de 39 minutos. Seúl, Tokio y Washington aseguraron que el misil aterrizó en la zona económica exclusiva de Japón, a 100 kilómetros al noroeste de Pyongyang. Corea del Norte volvió a lanzar un misil balístico hoy. El gobierno condena fuerte y repetidamente esta provocación irresponsable. Desde Tokio, el primer ministro japonés Shinzo Abe pidió a China y Rusia un papel más constructivo en su trato con Corea del Norte y su programa de armas. Mientras que Trump, a través de Twitter, señaló: Corea del Norte acaba de lanzar otro misil. ¿Acaso este muchacho no tiene nada mejor que hacer con su vida? Es difícil creer que Corea del Sur y Japón vayan a soportar esto por mucho más tiempo. Tal vez China se ponga dura con Corea del Norte para acabar con esta tontería de una vez por todas. Los residentes de Pyongyang, lejos de temer una guerra, se han mostrado emocionados. Me alegró la noticia y estoy abrumado por el hecho de que nuestro país, que tiene la mayor disuasión nuclear, es el más poderoso del mundo. Estoy muy emocionada de que el gran poder nacional en nuestro país finalmente haya alcanzado el universo. Desde Beijing, la Cancillería china expresó su oposición a las pruebas de misiles de Pyongyang, aunque ha pedido a todas las partes aliviar la tensa situación y contenerse. Pese a ello, Seúl ha advertido que si su vecino del norte ignora las advertencias de sus militares y continúa con las provocaciones, el régimen de Kim Jong-un se enfrentará a la destrucción. En enero, Donald Trump en su cuenta de Twitter había dicho que no iba a suceder, o sea, que no iba a pasar que Corea del Norte pudiera desarrollar un misil balístico intercontinental. Pero ahora las fuentes a los que se refieren, por ejemplo, CNN, parece que sí se trata, como reclama Corea del Norte, de un misil balístico intercontinental. Sí, habría que aclarar que el término intercontinental es equívoco. Que llega a Alaska, por ejemplo. Es que eso depende. Se habla de misil intercontinental cuando su alcance es, si no me equivoco, de 5.500 kilómetros o más. Tillerson ya ha dicho que sí es intercontinental. Sí, es intercontinental, ya. Claro, pero digamos, el término intercontinental parece llevar implícito que puede alcanzar otro continente, incluso un océano de por medio. Estados Unidos en este caso. Claro. Pero la extensión mínima para ser considerada misil intercontinental no implicaría la capacidad de llegar a Alaska, por ejemplo. Aparentemente este misil sí tendría capacidad para llegar a Alaska. Ahora, ¿por qué eso es grave para Estados Unidos? Recordemos que la primera detonación nuclear de Corea del Norte se hizo el año 2006. O sea, la novedad no es que Corea del Norte tenga bombas atómicas, las tiene hace más de 10 años.
La novedad es que Corea del Norte está desarrollando misiles que podrían alcanzar territorio estadounidense, uno, y dos, está intentando desarrollar armas nucleares miniaturizadas que puedan caber en la cabeza de un misil nuclear. Y entonces, cuando eso ocurra, Corea del Norte estaría en capacidad de atacar territorio estadounidense con armas nucleares. Ese es el escenario que Estados Unidos quiere evitar. Por eso esto es tan grave. No es solo el tema de que tenga armas nucleares, es que ya tenga misiles de alcance, misiles intercontinentales bajo la definición que mencioné, que además se les llama balísticos, y eso también es interesante, porque son misiles impulsados solo parte de la trayectoria por el combustible que llevan. Cuando se acaba el combustible, siguen una trayectoria balística, o sea, describen una parábola. Eso también es serio porque una vez que se acaba el combustible ya no se puede desviar el misil. O sea, no puede cambiar de opinión. No puede cambiar de curso, se puede derribar, pero no puede cambiarse de curso desde tierra. Entonces, ambas cosas hacen que este misil sea particularmente preocupante para Estados Unidos. Más las características, por supuesto, del líder norcoreano. Sí, aunque en honor a la verdad yo ahí diría que a veces, bajo circunstancias como esta, la locura se finge más que ser real. Porque habría que tener en cuenta que este es un régimen que está a punto de cumplir 70 años de existencia. Y eso probablemente no sea producto de conductas irracionales. Pero cuando tú eres la parte débil en una relación de seguridad o de defensa, te conviene hacer creer al otro que estás dispuesto a ir más lejos de lo que iría un actor racional para ganar capacidad negociadora. La prueba de que eso está dando resultado es que nadie ha atacado a Corea del Norte desde que tiene armas atómicas, ¿no? Precisamente por el temor a qué harán en caso de... O sea, están dispuestos a iniciar una guerra nuclear. Claro, Corea del Norte desaparecería de la faz de la Tierra, pero el tema es que nadie quiere llegar a ese punto. Tenemos, creo que el cable de la agencia Associated Press AP con la confirmación del secretario de Estado Rex Tillerson. Sí, el secretario de Estado confirma que Corea del Norte hizo una prueba de un misil balístico intercontinental y lo considera una nueva escalada. Bueno, de hecho ya lo es, ¿no? Entra en una nueva etapa. Ahora, ¿qué hacer entonces frente a esta desafiante Corea del Norte? Bueno, una cuestión adicional, yo lo planteé en términos de las motivaciones y los temores de seguridad de Estados Unidos, pero eso también viola acuerdos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y viola, en principio, el Tratado de No Proliferación Nuclear, ¿no? O sea, no es solo lo que a Estados Unidos le preocupa, pero claro, quien está haciendo cuestión de Estado por este desarrollo tecnológico es Estados Unidos. ¿Qué hacer? Nadie lo sabe con certeza. Hasta ahora nada ha funcionado. Hasta ahora nada ha funcionado. Hay una posibilidad, hay un académico, Bruce Bueno de Mezquita, por el nombre es de origen portugués, pero es ciudadano estadounidense. Él decía, en el caso de Irán, algo que tal vez se aplique al caso de Corea del Norte. Él decía, lo que Irán va a hacer es llegar al punto en donde pueda demostrarle al resto del mundo de que de proponérselo es capaz de construir una bomba atómica, pero no la va a construir. Llegado a ese umbral, va a negociar, pero ahí va a negociar desde una posición de fuerza que no tendría si no estuviera a punto de traspasar el umbral. Si traspasas el umbral, te expones a un ataque, intentas traspasarlo. Claro, pero también hubo todo un proceso de sanciones contra Irán. Claro, pero el tema es que llegado a ese punto tu capacidad de negociación es mayor y estás en condiciones de lograr lo que logró Irán, y por eso es tan cuestionado en Estados Unidos el acuerdo con Irán, porque no es un acuerdo que desnucleariza a Irán. Lo que hace es garantizar de que la industria nuclear iraní tenga fines pacíficos, pero no desaparece esa industria, y es un acuerdo que, claro, es materia de interpretación, pero algunos dicen solo garantiza eso por 15 años. La forma en que yo lo entiendo lo garantiza perpetuidad porque Irán se somete a inspecciones intrusivas de la Organización Internacional de Energía Atómica. Aplicando la misma lógica, algunos dirían que estamos llegando a un punto en el que Corea del Norte ahora sí podría tener interés en negociar, pero eso está por verse, ¿no? La lógica es que ese es el punto en el que tienes mayor poder de negociación, pero no eres una amenaza suficientemente grave como para justificar el uso de la fuerza.
Y ante este nuevo desafío de Pyongyang, los presidentes de Rusia y China se pronunciaron a favor de cesar estas pruebas, pero demandando a la vez detener el despliegue del sistema antimisiles de Corea del Sur y sus ejercicios con Estados Unidos. Vladimir Putin y Xi Jinping se han reunido este martes en el Kremlin. El encuentro ha sido opacado por la primera prueba de misil intercontinental balístico de Corea del Norte, una maniobra que ha inflamado los ánimos en la región. Sin embargo, la cumbre de Rusia y China ha servido para lanzar un mensaje unificado respecto a la cuestión norcoreana. Hemos acordado promover activamente nuestra iniciativa conjunta, basada en el plan ruso de la resolución gradual de Corea y las ideas chinas de congelación paralela de la actividad de misiles nucleares de Corea del Norte y ejercicios conjuntos a gran escala de Estados Unidos y la República de Corea. Con esta declaración, la exigencia de Moscú y Pekín a Washington es detener el despliegue de su sistema antimisiles THAAD en Corea del Sur, aunque Seúl argumenta que es importante debido a la amenaza norcoreana. En otro momento, Xi y Putin firmaron una declaración conjunta sobre la profundización de su asociación estratégica. En ese sentido, se dedicarán a consolidar sus relaciones que han considerado están en su mejor momento histórico. Esta reunión trajo grandes resultados, dio un nuevo impulso a las relaciones estratégicas entre Rusia y China. El presidente Putin y yo estamos unidos en nuestra opinión de que las relaciones están en las mejores condiciones en la historia. No importa cómo la situación mundial cambie, nuestra determinación y certeza en la profundización de nuestros lazos estratégicos seguirá siendo la misma. De acuerdo con Xi, Pekín mantiene el lugar de mayor socio comercial con Rusia, logrando mejoras constantes en la estructura comercial. El líder del gigante asiático invitó a Putin a visitar China durante la cumbre BRICS, que se realizará en septiembre en la ciudad de Xiamen. Y en un artículo del Financial Times citan al secretario de Defensa, James Mattis, y dice que si Estados Unidos opta o usa la opción militar con Corea del Norte, esto significaría el conflicto más serio para Estados Unidos desde 1953, o sea, desde la guerra de Corea. Bueno, acá estamos en Google Earth para verlo cerca y no es necesario ningún misil para atacar muy sofisticado para que Corea del Norte ataque a Corea del Sur, ¿no? La fragilidad de Seúl que está tan cerca de la frontera. Exacto. Eso es clave. ¿Por qué? Porque Seúl tiene como la tercera parte de la población del país, es el principal centro económico de Corea del Sur y está muy cerca de una frontera relativamente larga y en buena parte de la misma boscosa. Y en la presunción de inteligencia estadounidense y surcoreana es que en esa frontera Corea del Norte tendría entre 5 y 7 mil piezas de artillería, todas listas para empezar a disparar contra Seúl al darse la orden o al producirse un ataque contra Corea del Norte. O sea, Corea del Norte ni siquiera necesita armas nucleares como medio de disuasión. A punta de bombardeos convencionales puede destruir Seúl en cuestión de horas. Y esa es una de las razones adicionales por las cuales destruir el programa nuclear de Corea del Norte, suponiendo que se diera un ataque, no solo no sería suficiente para privar a Corea del Norte de capacidad disuasiva, sino que podría generar como respuesta la destrucción de Seúl, porque además habría que tener en cuenta es que en este tipo de situación la presunción es que la orden que deben tener esas piezas de artillería en la frontera es que apenas empieza un ataque no hay necesidad de una orden específica para iniciar un contraataque o una represalia. Cobra mayor importancia aún entonces el encuentro que van a tener Donald Trump y Vladimir Putin, que ya se confirmó que va a ser un encuentro bilateral, sentados, formal, ¿no? Porque antes parecía que era un encuentro, digamos, al margen un poco, ¿no? del grupo de G20, pero ahora sí va a ser una cita con un diálogo más extenso, ¿no? Sí, ahora las circunstancias lo ameritan, ¿no? Creo que Trump probablemente mencione el tema de la injerencia rusa en el proceso electoral estadounidense, más por razones de política interna, porque sencillamente no va a encontrar una admisión de culpa y por ende tampoco un propósito de enmienda de parte de Putin, pero probablemente toquen el tema. Ahora, para mí una de las tragedias aquí es que quien siga mis opiniones probablemente se dará cuenta que no simpatizo ni con Trump ni con Putin, pero creo que para el mundo es importante que estos dos líderes se lleven bien, por lo que son las dos principales potencias militares del mundo y las dos principales potencias nucleares.
cuando ellos entran en conflicto, no pelean directamente, como en la Guerra Fría, pelean a través de aliados en terceros países, y los que sufren las consecuencias de esos conflictos en la periferia del sistema internacional son países como Siria, como estamos viendo. Entonces, para la humanidad en su conjunto es importante que, más allá de sus diferencias, que no van a desaparecer, Estados Unidos y Rusia establezcan un modus vivendi que permita contener, digamos, las aristas belicistas a las que podrían llevar esas diferencias. Pero ya vemos que va a ser un G20 marcado por la crisis de Corea del Norte. Ahora, lo bueno de Corea del Norte es que, si bien hay diferentes posiciones, todos coinciden en la crítica y la condena a Corea del Norte, ¿no? En ese sentido hay un punto... ¿China con un poco de matiz o no? Sí, pero digamos, ya estamos llegando a un punto en el que algunos creen que para China el régimen norcoreano es más un problema que un aliado estratégico. O sea, China probablemente preferiría un régimen aliado en Corea del Norte, pero que no sea este y que esté dispuesto a desnuclearizarse. Vamos a otro tema, Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de ese país decidirá en 5 días sobre la permanencia en el cargo de la fiscal general Luisa Ortega, calificada como una traidora a la patria por el oficialismo. La titular del Ministerio Público se negó a comparecer hoy en la Corte al desconocer su legitimidad. La fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, desafió una vez más al oficialismo. Este martes no acudió a comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia, que tras la sesión de hoy tiene un plazo de 5 días para decidir su futuro en el cargo. Que la ciudadana, negándose a asistir a este recinto, sabrá Dios y ella los sentimientos que la aquejan a ella y a todos los que actúan con la traición por delante. Yo me imagino que no tuvo de alguía, pundonor y decoro para vernos los rostros y decir las mentiras que está diciendo en esa rueda de prensa, entre otras, para deslegitimar este acto. Para el diputado chavista, que promueve el antejuicio de mérito contra Ortega Díaz, esta sería una traidora de la patria por criticar al gobierno de Nicolás Maduro. Quien acudió en reemplazo de la fiscal fue Tarek William Saab, defensor del pueblo, que propuso someter a la titular del Ministerio Público a una prueba de la verdad. Vamos a someternos a la prueba de polígrafo, también conocida como detector de mentira o experticia de la verdad, para determinar quién ha venido mintiendo de forma descarada a lo largo de este proceso, colocando en severo riesgo la paz de la República. El máximo Tribunal de Justicia también invalidó la designación del vicefiscal Rafael González, que fue ratificado el lunes por la Asamblea Nacional, y en su lugar nombró a la polémica abogada chavista Catherine Harrington. Uso del patrimonio público y contra la impunidad en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales. Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria le premien. Si no, se dictó sentencia número 532 del 3 de julio de 2017 y para la continuación de la vigencia del órgano se procederá a juramentar a quien se designó para ejercer las funciones de vicefiscal general de la República en virtud de la vacante del cargo producida. En paralelo a la convocatoria del TCJ, la fiscal general ofreció una conferencia en el Ministerio Público, donde explicó las razones de su inasistencia. No acudí al Tribunal Supremo de Justicia. No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión, como ya les dije, está cantada. No los reconozco. Ortega también desconoció el nombramiento de Harrington como vicefiscal y de quien se prevé sería su reemplazo al concretarse su previsible destitución. Yo desconozco ese vicefiscal. Para mí el vicefiscal es el doctor Rafael González. Ya sabemos que en el día de hoy va a operar mi remoción. Y no solo a mí, sino también al vicefiscal. En el año 2015, luego de enviar a prisión a dirigentes opositores como el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, la flamante vicefiscal general Catherine Harrington fue sancionada por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. Bueno, ahora hay 2 vicefiscales en Venezuela y como decía la nota, lo más probable es cuando sea destituida
asuma el cargo para el gobierno la vicefiscal nombrada por ellos. ¿Puede el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, sabemos que es difícil hablar de la cuestión jurídica y la legalidad en Venezuela, ¿no? Pero ¿puede nombrar a un vicefiscal? Vicefiscal no estoy seguro, fiscal no. El fiscal lo nombra la Asamblea Nacional. De hecho, a Luisa Ortega la nombró la Asamblea Nacional chavista 2 veces, porque está en su segundo periodo al frente de la institución. Por eso se habla de antejuicio en este proceso, porque la idea es la destitución, o sea, si es encontrada culpable, ese veredicto sería sometido a consideración de la Asamblea Nacional para que decida su destitución. Pero obviamente la Asamblea Nacional no la va a destituir. Entonces la idea es que el veredicto contrario, porque no queda duda de que va a ser contrario a ella, que se va a producir en los próximos días, sería algo que el gobierno sometería a través del Tribunal Supremo de Justicia a la nueva Asamblea Nacional Constituyente, y ahí nadie tiene dudas de que esa institución, si llega a instalarse, sí la va a destituir. La convocatoria al trancazo contra la dictadura generó nuevos enfrentamientos en las calles de Venezuela. La muerte de un manifestante en esta jornada elevó a 91 las cifras de víctimas mortales desde el comienzo de las protestas. El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana para reprimir las protestas se han vuelto una constante. Este martes, durante el denominado trancazo contra la dictadura, se han denunciado nuevos casos de abuso registrados en la periferia de la capital. Tanquetas de la GNB ingresaron violentamente a las residencias de la urbanización El Paraíso, como se pueden ver en estas imágenes. Vecinos del lugar mostraron cómo eran derribadas las rejas para ingresar a los edificios. ¡Maldito! Ahí está. La represión desmedida también se evidenció en la zona de Montalbán. Allí no solo las fuerzas de seguridad, sino grupos de civiles armados atacaron a los manifestantes. Lo más grave se registró al oeste de la capital, donde arremetieron contra las instalaciones del Hospital de Clínicas de Caracas. Según denuncian los civiles, se lanzaron explosivos cerca de la entrada, por lo que se improvisó una sala de espera en otro ambiente. Durante la jornada de protestas de hoy, se registró una nueva víctima fatal en la localidad de Táriba, en Táchira. Se trata de Eljedber Moncada, un joven de 25 años. Con esta muerte, asciende a 91 el número de muertos en los 95 días de protestas antigubernamentales. La decisión del gobierno venezolano de aumentar en 50% el sueldo mínimo y el bono de alimentación de los trabajadores no han generado las reacciones que esperaba el gobierno. La web de noticias del diario El Nacional realizó una encuesta en Caracas y recogió las opiniones de los ciudadanos. Aumentando aumenta el sueldo, aumenta la comida y aumenta todo. Para mí es una falta de respeto. Como un desastre, viejo, por eso lo que hace es aumentar más las cosas. No estoy de acuerdo con ese aumento, porque ese es un aumento de una evaluación, para mí. Fatal. Eso no sirve para nada. Aumenta el salario y aumenta todo ya desproporcionalmente. ¿A usted para qué le alcanza? Para nada. Para nada. ¿Para un kilo de arroz? Bueno, en realidad nada. Para mí nada. Absolutamente para nada. Para nada, chamo, para nada. Para nada. De verdad que no me alcanza para nada. Para nada, en lo absoluto. A mí no me alcanza nada ese aumento. Este es un video de Nicolás Maduro, posteado por él mismo. Al parecer dice que... ¿Se le puede escuchar, creo? Aquí vamos, la lluvia, la gente moviéndose en Katia siempre. Bueno, la lluvia incomoda un poco el movimiento, ¿eh? Ahí está la Plaza Katia. ¿Cuántos recuerdos, Silvia, por aquí? La construcción del movimiento bolivariano, Revolucionario 200, en todas estas calles. El Frente Francisco de Miranda. Rumbo a la Constituyente. Dando la batalla por la paz. Dando la batalla por la paz desde Caracas, Venezuela. 29 de junio, 14 años, Frente Francisco de Miranda. Misión cumplida. Y avanzando, comandante Chávez, donde nos escuche, el Frente Francisco de Miranda sigue adelante, venciendo. Es un video del 30 de junio que lo ha publicado el mismo Maduro en su red social
Y bueno, hay varias reacciones. Cuando uno ve este Twitter, no dicen, bueno, ¿por qué no se bajó nunca del carro? ¿Cuántos carros de seguridad lo estaban siguiendo? ¿Quién es ese iPhone? ¿Por qué el iPhone rojo ahí? En fin, ya lo ha hecho antes, ¿no? Cuando también regresó uno de los viajes, pero siempre dentro del carro, ¿no? Pero en una de esas filmaciones, por ejemplo, hay dos filmaciones que son, digamos, interesantes. En una de las filmaciones de Maduro conduciendo auto por zonas populares, hay una pinta en la pared fuera Maduro, que apenas se ve por la rapidez con la que pasa el auto, pero si se detiene y se ve cuadro por cuadro, queda claro, ¿no? Y se supone que estaba en un barrio, digamos, de mayoría chavista. Lo mismo en un evento hace ya unos meses donde le lanzan huevos, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, creo que eso da un indicio de por qué no baja el auto. 70% de la gente, según las encuestas, no está de acuerdo con la convocatoria de la Constituyente y 75% dice que votaría en contra del gobierno en caso de producirse. Claro, uno diría los gobiernos no basan el ejercicio de la función en encuestas de opinión, pero tenemos que basarnos en encuestas de opinión porque no hay elecciones. Se han postergado las elecciones que ya debieron realizarse hace rato, las regionales, por ejemplo. Hace más de un año, y la última elección que hubo, la del Congreso, demuestra que las encuestas no están tan desencaminadas. La oposición obtuvo alrededor de 2/3 del total de votos. Entonces creo que eso ayuda a explicar por qué se graba desde dentro del auto, ¿no? Y muy probablemente con lunas polarizadas. Ahora, el tema también del sueldo mínimo, ya lo hemos conocido, lo hemos vivido, lo hemos sufrido, y es lo que pasa cuando hay un aumento, pero la inflación es tal como la que había en el gobierno de Alan García, en el primer gobierno, que se licuaba cualquier aumento. Exacto, eso es lo que en economía se llama ilusión monetaria. Una definición que veo acá en internet es: la ilusión monetaria es el efecto que se produce cuando un agente actúa guiado por las variables nominales sin tener en cuenta las variables reales. ¿Qué quiere decir variables nominales? Tu ingreso es 100 y aumenta de 100 a 110, pero la inflación fue 20%. 110 compran menos ahora que lo que compraba 100 inicialmente, porque si tomas en cuenta la inflación no tienes un sueldo más alto. Nominalmente es más alto, es 110 en lugar de 100, pero compras menos con 110 por la inflación. Y la gente ya se ha dado cuenta, digamos, se une una... Hay dos economistas de Johns Hopkins, creo, que hacen su propia tabla de hiperinflaciones en el mundo, tienen su propia metodología para calcularla, y ellos alegan que desde diciembre Venezuela ya está en una hiperinflación. Y en esas circunstancias todo el mundo se da cuenta, porque además esto viene ya de, como digo, por lo menos de diciembre, si no antes, todo el mundo se da cuenta de que los aumentos de sueldos van a la saga de los aumentos de precios. Una pausa y al volver. Las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos. Además, el gobierno de Macron recibe el respaldo del Parlamento, donde tiene amplia mayoría para su ola de reformas. Estados Unidos celebra hoy 241 años de su independencia de Gran Bretaña. El 4 de julio es la fiesta en la que todo el país aprovecha también el verano para observar desfiles en las calles o preparar una parrillada, una comida especial o una picnic fuera de casa. Además, hay espectáculos de fuegos artificiales como el Cara Macy's en Manhattan, en Nueva York. Las celebraciones han incluido las tradicionales competencias de comer la mayor cantidad de hot dogs y hamburguesas, también como conciertos y otras actividades de entretenimiento en un día feriado, la fiesta nacional. Make America Great Again, o hacer Estados Unidos grande o grandioso otra vez, es el título de una nueva canción patriótica estrenada el pasado fin de semana durante un homenaje a los veteranos militares
en el Kennedy Center, en el que participó el presidente Donald Trump. La orquesta y el coro mixto interpretaron esta pieza, cuyo tema principal está basado en el eslogan de campaña del presidente. Las canciones patrióticas siempre están muy presentes en la cultura popular estadounidense y han perdurado a lo largo de décadas. Solo la historia dirá si ocurre lo mismo con este tema de inspiración de Trump. Un canal australiano parodió la confrontación entre Donald Trump y CNN a modo de reality show. Presentó la que sería la respuesta de la cadena noticiosa con el formato del videomontaje que usó el presidente estadounidense. The bullying started a while ago, mainly online. Donald Trump started calling me fake news, which was almost as painful as me having to call him President of the United States. He also said CNN had reported lies, and in fairness to him, that is true. CNN has reported on Trump's lie about Obama's birth certificate, Trump's lie about inauguration crowd size, Trump's lie about... sorry, how much time have you got? We tried to laugh it off. I mean, if you think about it, it is pretty funny in a George Orwell kind of way. But soon the bullying extended into the workplace. I'm not going to give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. Asking questions at press conferences is one of my favorite things. Without that, what am I? But we never thought it would get physical. I mean, we've heard him boast about assaulting people in the past. But I was still shocked when he grabbed me by the pixel. It's hard enough to explain to an adult that the leader of the free world punched you in a GIF. I mean, it's much harder to explain that to your kids. I'm sorry, I just... La Asamblea Nacional Francesa le otorgó el voto de confianza al primer ministro Edouard Philippe tras sustentar el programa de gobierno del presidente Emmanuel Macron. Este incluye una reforma tributaria con una sustancial impuestos y reducción de impuestos y recorte del gasto público para sanear las cuentas estatales. Sonriente y con la certeza del respaldo mayoritario en el Parlamento, el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, presentó el programa de gobierno luego que sus directrices fueran expuestas en la víspera por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles. Ante los 577 legisladores, Philippe hizo un llamado a la desintoxicación de Francia a través de una reforma fiscal que busca una rebaja sustancial de impuestos, así como el recorte del gasto público para sanear las finanzas del Estado. Hay una adicción francesa al gasto público. Al igual que con todas las adicciones, no cura el problema que tiene que aliviar. Y como con todas las adicciones, necesitará voluntad y coraje para limpiar. La reforma tributaria en mención promete reducir el impuesto de las sociedades de un 33% a un 25%. De igual forma, anunció el congelamiento de los presupuestos destinados al gasto corriente. Con ello, el número de empleos públicos disminuirá considerablemente. De otro lado, calificó de avestruces a los detractores del Acuerdo de París sobre la lucha contra el cambio climático, en clara referencia a la oposición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aquellos que a través del egoísmo o la ignorancia dan la espalda al Acuerdo de París están demostrando algo más que una falta de comprensión sobre el mundo. Están mostrando que en el fondo tienen miedo del futuro. Las avestruces pueden ser buenos animales, pero poniendo la cabeza en la arena no prepara a nadie para el futuro. La oposición liderada por los republicanos cuestionó la presencia de Philippe en el gobierno de Macron por su militancia conservadora, al sostener que el presidente busca dividir a la derecha francesa. Como era previsible, el primer ministro recibió el voto de confianza de la Asamblea con 370 votos a favor, 67 en contra y 129 abstenciones. De otro lado, el presidente Emmanuel Macron visitó una base de submarinos nucleares con misiles de largo alcance ubicada al oeste del país.
Y para retomar el tema con el que comenzamos este programa, el tema de la crisis con Corea del Norte, la cadena CNN en su página web, bueno, también lo ha dicho el New York Times, en fin, está en varios medios de prensa, dice Estados Unidos y Corea del Sur llevan a cabo ejercicios en respuesta a Corea del Norte, el lanzamiento de Corea del Norte de su misil balístico intercontinental, algo que también ha confirmado el Pentágono. ¿Puede o no puede usar el THAAD, este sistema antimisiles que supuestamente era para defender a Corea del Sur, pero que el actual presidente no quiere usarlo? Claro, precisamente porque el actual presidente era reacio a que se instalaran estos sistemas antimisiles, es que Estados Unidos aprovechó la crisis terminal del gobierno anterior, en donde la presidenta estaba con un pie en la cárcel y a punto de ser destituida, para instalar en ese momento, en el periodo de transición entre los dos gobiernos, el sistema antimisiles. Entonces está y aparentemente está operativo. El tema es que con la razón por la que Corea del Sur no lo quiere ahí es porque dice, este sistema solo sirve en caso de guerra, lo que yo quiero es evitar la guerra, ¿no? Y en caso de guerra Estados Unidos no va a sufrir las consecuencias, nos va a ayudar con este sistema, pero quien va a sufrir las consecuencias somos nosotros, no ustedes, por ende nuestros intereses son más sensibles en esta materia. Y ese sistema antimisiles no es infalible ni mucho menos. Entonces tampoco garantiza que interceptar la mayoría siquiera de los misiles que pudiera lanzar Corea del Norte, con cargas convencionales, habría que aclarar, no nucleares. Pero en todo caso están ya emplazados en territorio surcoreano y tengo entendido que están operativos. En los primeros 6 meses del año, más de 100.000 migrantes y refugiados llegaron a Europa cruzando el mar Mediterráneo. El 85% de ellos desembarcó en Italia, cifra insostenible para ese país que pide el apoyo de sus vecinos. Más de 100.000 migrantes y refugiados llegaron desde enero a Europa cruzando el mar Mediterráneo y más de 2.200 perdieron la vida o desaparecieron en la travesía, anunció el martes la ONU. Según la Organización Internacional para las Migraciones, unos 85.000 llegaron a las costas italianas y cerca de 9.300 a Grecia. Sin embargo, en 2016 las llegadas a Europa habían sido 2 veces más numerosas. Este año, casi el 85% de los migrantes desembarcaron en Italia y la mayoría provenía de Libia. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, advirtió que los migrantes son un peso insoportable para Italia y pidió un sistema de reparto entre los países europeos. Austria, en tanto, anunció que impondrá muy pronto controles fronterizos y desplegará soldados en su frontera con Italia si el flujo de migrantes en el Mediterráneo no se reduce. Europa sufre la peor crisis de migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. Austria está dispuesta a desplegar tropas y tanques blindados en su frontera con Italia si la afluencia de inmigrantes al país vecino no disminuye. El ministro austriaco de Defensa ha dicho haber enviado 4 blindados al paso alpino de Brennen y ha prometido 750 soldados para bloquear el flujo migratorio. Roma hace tiempo que ha hecho sonar las alarmas y ha advertido que la actual escalada de llegadas de migrantes es insostenible. La semana pasada llegó a amenazar con cerrar sus puertos si no recibía ayuda de la Unión Europea. El gobierno italiano ha pedido solidaridad a sus vecinos más próximos, España y Francia, para que participen en las tareas de desembarco de migrantes que llegan a las costas europeas, principalmente de Libia. La relativa corta distancia entre Libia y la isla italiana de Lampedusa impulsa a muchos refugiados y migrantes a arriesgar la vida en el viaje. Y tras la pausa, civiles iraquíes pugnan por abandonar la ciudad vieja de Mosul. Además, el presidente filipino amplió la ley marcial en todo el sur del país. Un equipo del Instituto Nacional de Antropología de México halló restos de nobles aztecas en pleno centro de la capital mexicana. Se trata del un antiguo barrio conocido por haber resistido a la invasión española, cuya expedición fue encabezada por el conquistador Cortés en el siglo XVI. El recinto ocupa más de 3 metros de largo y 4 de ancho y estuvo dedicado
a los actos ceremoniales. Según informaron los científicos, los descendientes de los tenochas colocaron objetos de gran valor, bueno, así eran los conocidos los habitantes de Tenochtitlán, de gran valor, así como cadáveres en posición fetal correspondientes a 7 personas, 3 adultos y 4 menores. Sagún nos señala que en este barrio hubo una persecución hacia los españoles y a la usanza mesoamericana ellos les tomaron la bandera española, la secuestraron y tomaron cautivos. Hubo varias modificaciones a la propia recinto mexica. Posteriormente, ya en el siglo XVII, XVIII y XIX, continuaron las modificaciones y continuó la ocupación de esta plataforma prehispánica. Civiles iraquíes tratan de abandonar la última zona en poder del Estado Islámico en la ciudad vieja de Mosul ante el avance del ejército. El Estado Islámico lucha por no perder sus últimas calles en Mosul, pero la derrota es inminente. Las fuerzas iraquíes han tenido que frenar su avance debido a la altísima concentración de civiles en las zonas que aún están bajo poder yihadista. Daremos buenas noticias al pueblo iraquí, Dios mediante. Los combatientes de Daesh han comenzado a abandonar sus armas y huir. Ayer capturamos 4 o 5 que trataban de huir entre los civiles. Ahora vigilamos sus movimientos por aviones no tripulados y los vimos dejar sus armas y huir. Los residentes de la ciudad vieja de Mosul han escapado desesperados de los combates para evitar morir en el fuego cruzado. Muchos de ellos han pasado los últimos días sin comida, sin agua y sin electricidad. Cada vez que alguien intenta cruzar la calle, dispara contra ellos. 4 o 5 veces han disparado a la gente que intentaba cruzar la línea y han sido forzados a regresar. Sufrimos hambre y sed, vivíamos en el miedo y el pánico. Estábamos encerrados en nuestras casas, no podíamos mirar afuera. Estuvimos encerrados por casi 2 meses, sin poder mirar hacia afuera. Gracias a Dios que hemos sido salvados. El ejército iraquí tiene encerrados a los yihadistas en un rectángulo de entre 300 y 500 metros al lado del río Tigris. En esta área, según la División de Respuesta Rápida, aún quedan más de 10.000 civiles atrapados. Aunque los combates no terminan, el primer ministro Haider al-Abadi ha felicitado a los soldados por lo que él ha llamado la gran victoria de Mosul. Bueno, hemos hablado varias veces ya de esta retoma o liberación de Mosul de manos del Estado Islámico, de los terroristas del Estado Islámico. Vamos a tratar de ubicar un poco a Mosul en este mapa de Google Earth, porque se está hablando ahora de una zona determinada, la ciudad antigua, dicen, ¿no? Sí, que es como una casba, ¿no? Si alguien ha estado en los barrios populares de Argel, por ejemplo, o incluso en Jaffa, ¿no? en la actual Israel, son construcciones muy estrechas y con muchos vericuetos. Entonces, ¿cuál es el problema militarmente ahí? Por la estrechez de las calles no pueden entrar blindados. Entrar más. Si está bordeando o es ribereño del río, ¿no? Del Tigris. Por la estrechez de las calles no pueden entrar blindados o vehículos motorizados. Y además, por lo laberíntico de las edificaciones, es muy fácil, digamos, emboscar a quienes intentan tomar ese territorio. Por eso es ahí donde se han hecho fuertes los últimos reductos del Daesh. La otra cuestión es que precisamente por lo abigarrado digamos, de la urbanística ahí, o de la demografía en realidad, los ataques con artillería corren el riesgo de causar un gran número de bajas civiles. Por eso, o sea, estamos hablando de un espacio muy pequeño y estamos hablando de unos cientos supérstites de soldados del Daesh, pero el tema fundamental aquí es que es precisamente la zona más difícil para capturar, y ellos además, con el tiempo que tienen ahí, han instalado una gran cantidad de minas antipersonales, han apostado francotiradores. Entonces, es más el tiempo que los soldados dedican a desactivar minas o intentar evitar bajas civiles que el que dedican a combatir propiamente.
Tras varias semanas de lucha contra yihadistas que portan banderas del Estado Islámico, el gobierno filipino amplió a todo el sur del país la ley marcial impuesta inicialmente en la región de Mindanao. La Corte Suprema de Filipinas respaldó el martes la instauración de la ley marcial por el presidente Rodrigo Duterte en todo el tercio sur del país. El mandatario impuso la ley marcial en la región de Mindanao, sacudida por una rebelión islamista el 23 de mayo. Ese día, cientos de hombres armados y portando banderas negras del grupo yihadista Estado Islámico habían ocupado partes de Marawi, ciudad musulmana en un país de mayoría católica, y lanzado sangrientos enfrentamientos con el ejército que aún no han terminado. Ya van 6 semanas que el ejército filipino lucha casa por casa para reconquistar la ciudad. La decisión de la Corte fue cuestionada por manifestantes opositores que critican, entre otros puntos, que la ley marcial cubre un tercio del país cuando los combates están confinados a Marawi. Advierten además que la conducta de Duterte tiene paralelismos con el gobierno militar del exdictador Ferdinand Marcos, que terminó en 1986 después de 2 décadas. Los combates en Marawi han dejado más de 460 muertos, destruyeron barrios enteros y obligaron a 400.000 personas a escapar de sus hogares. La presencia del primer ministro de Malta en Estrasburgo provocó un altercado entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el titular del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, luego que el líder maltés, Joseph Muscat, fuera recibido por solo 30 diputados de un total de 751 escaños. La mayoritaria inasistencia al acto fue calificada de ridícula por Juncker y pidió la misma consideración para los países pequeños de la zona del euro. En respuesta al llamado de atención, el presidente de la Eurocámara le exhortó a bajar el tono y a respetar la investidura de los parlamentarios. El Parlamento Europeo es ridículo, muy ridículo. He dado la bienvenida a los que han pasado por la Cámara Legislativa, pero el hecho de que solo unos 30 diputados asistan a este debate es suficiente para demostrar de que el Parlamento no es serio. Si el primer ministro de Malta fuera la señora Merkel o el señor Macron, tendríamos una casa llena. Señor presidente, insisto en que utilice una forma diferente de hablar. No somos ridículos, por favor, más respeto. Después de la pausa, las lágrimas de la tenista Venus Williams durante una rueda de prensa en Wimbledon. La tenista estadounidense Venus Williams rompió en llanto tras verse cercada por las preguntas de periodistas por su vinculación con el accidente automovilístico que provocó la muerte de un hombre de 78 años en Florida. La policía indicó que Williams viajaba a 8 kilómetros por hora y que no había registro de consumo de drogas o de alcohol cuando ocurrió el choque el pasado 9 de junio. La víctima, Jerome Barson, murió 13 días después en un hospital de Palm Beach. No hay palabras para describir lo devastador que es, y sí, estoy completamente sin palabras. Y es solo, quiero decir que estoy... En YouTube ha captado mucho la atención un video de la imagen de Bowser Jr., uno de los personajes de Mario Bros. Este personaje fue recreado con más de 23.400 fichas de dominó por el youtuber llamado The Domino King. El video acumula más de 22.000 reproducciones desde que fue colgado en la red el 1 de junio. Bajo una réplica de la Torre Eiffel, el de Karl Lagerfeld, el diseñador de la casa Chanel, presentó su nueva colección en la Semana de la Moda en París, en el Gran Palais. Además, fue distinguido por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, lo ha condecorado y le dijo que es universal
su talento es reconocido a escala planetaria. Es una ciudad que hace de París una ciudad más mágica. Podemos seguir viendo, creo, imágenes del desfile. Esta es la imagen de ambos, de la alcaldesa de París y de Karl Lagerfeld. Ahí está parte de la Torre Eiffel. Y Lagerfeld dice: con los últimos cambios tenemos la impresión de que amanece un nuevo día en Francia, dijo en alusión a la reciente elección del presidente Emmanuel Macron. Todo el mundo está enamorado de nuevo de Francia, de París, de Francia. Francia entonces está de moda en política, pero en la moda como siempre lo ha estado, ¿no? Da un nuevo aire, un nuevo ímpetu Macron. Sí, aunque Chanel no es Coco Chanel, la fundadora, no es el mayor exponente del nacionalismo francés. Fue colaboradora con los nazis durante la ocupación en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a otro tema. La modelo australiana Nidak Duki causa sensación en las redes sociales, no solo por su enigmática belleza, sino por su parecido con una muñeca Barbie. Ella participó en la versión australiana del programa American Next Top Model. Sin embargo, su fama creció cuando publicó una fotografía en la que luce como la Barbie de raza negra. Incluso miles de usuarios de las redes sociales pensaron que se trataba de una muñeca que iba a formar parte de una campaña publicitaria. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.